Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Un hogar que vive como es digno es el tema número 16 de esta serie. Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy veremos el tema número 16, fíjese ya dónde estamos, que ya estamos, por cierto, avanzaditos en la serie, ya estamos casi llegando al final, estamos en el último capítulo, pero todavía el Señor tiene mucho que hablarnos. Y como ustedes ya saben, cuando estudiamos alguno de los libros, de las cartas de la Escritura, del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, cuando llego al final como que no me quiero ir y voy nada más viendo un versículo, 2 o 3, para poder todavía quedarnos un ratito más, ¿no? Como que se encariña uno con cada epístola, y estoy seguro de que el Señor nos ha hablado y nos va a seguir hablando. Hoy veremos 4 versículos, Efesios 6, 1 al 4, un hogar que vive como es digno es el título de la enseñanza. Leemos Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en la enseñanza anterior hablamos acerca del matrimonio. ¿Cómo les fue a los matrimonios la semana pasada? ¿Bien? Tremendo, ¿no? Se ven felices, se ven contentos. Ya casi se llena el cupo ahí de la cena, conferencia de matrimonios. Hablamos acerca de cómo vive un matrimonio digno del Señor. Y aprendimos que no se trata de ese ideal romántico que nos venden las películas, que nos venden las series de Netflix, sino que vimos cómo el matrimonio es una expresión concreta de este llamado que recibimos en Cristo, una expresión del amor de Dios mostrado en Cristo y de este llamado que nosotros recibimos. Y ahora entramos a un nuevo capítulo, pero no ha cambiado el tema. Así como fue en el capítulo anterior, no había un cambio de tema, es una división que se puso allí para ubicar mejor los textos, pero es una idea que sigue corrida, no hay un cambio de tema. Ahora estamos viendo cómo lo que dijo anteriormente pasó de la vida personal a lo congregacional, de lo individual a lo congregacional, luego a lo matrimonial, que fue lo que vimos, y ahora profundiza a la familia, a toda la familia, particularmente en la relación de los hijos con los padres y de los padres con sus hijos, una relación familiar. Y lo que Pablo va a hacer ahora es llevarnos a este terreno donde la fe deja de ser algo que simplemente se confiesa o se canta, como lo hacíamos hace un momento, que es maravilloso, ¿verdad? Es muy bonito cantar, es maravilloso alabar a Dios, estar aquí juntos con los hermanos, gozarnos, pero aquí Pablo nos está llevando de esta fe como algo que se confiesa para llevarlo a algo que se transmite, no solo que se vive, sino que se hereda a la siguiente generación. Lo hemos dicho, ahorita el auditorio está a mitad de la capacidad. ¿Por qué? Porque salieron los niños y hay muchos niños. En la iglesia infantil nos reportan después cuántos niños hay en total, muchísimos niños. A veces hay más niños que adultos. Y eso, bueno, es algo bueno. Aquí el tema es de que Pablo nos está llevando a que le heredemos esta fe que nosotros hemos abrazado a nuestros hijos. Así que esta porción es la continuación natural de una vida llena del Espíritu. Recuerda que previamente habló acerca de llenarnos del Espíritu. Vimos cómo se ve una vida llena del Espíritu. Y fíjate lo que dice Efesios 6:1, veámoslo parte por parte. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el versículo 1. Bueno, prestemos atención solo a la primera palabra de este capítulo 6, versículo 1. Se está dirigiendo Pablo a los hijos. Y hay un par de cosas que deben considerarse aquí en esta palabra nada más. Primeramente, ¿quiénes son esos hijos? ¿Quiénes son? Bueno, la palabra que emplea en el original es la palabra teknon, y en este contexto apunta a quienes todavía forman parte del hogar paterno. Es decir, a los que viven todavía bajo la autoridad directa de sus padres. Estos hijos, que nos dice aquí, no están definidos por una edad. No es como que, vas a ser hijo hasta los 16 o hasta los 18 o hasta los 21. No, lo que decide esta palabra hijos, teknon, en este contexto, no es la edad, sino la condición. Si siguen viviendo con sus padres, son teknon. Y es a los que se está refiriendo aquí. Y Pablo en el capítulo anterior, que recuerda, parte del mismo tema es todavía, estableció cuándo ese hijo debe dejar el hogar. Cuando estaba hablando del matrimonio, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne, una nueva familia. Entonces, mientras que el hijo está en la casa de los padres y no sale casado o casada, pues es a este grupo al que se está refiriendo. Mientras esto no ocurra, mientras que los hijos no se casen, no salgan casados de la casa, el hijo sigue siendo considerado parte del hogar de sus padres, con todo lo que esto implica en términos de orden, de formación, de responsabilidad. Así es que si tienes 18, tienes bigote y todo, pero todavía vives con tus papás, a ti te está hablando el Señor aquí. Así que cuando Pablo exhorta a los hijos, no les está hablando solo a los niños pequeños. Y hago esta aclaración porque por lo general ese versículo se les enseña a los niños chiquitos. Y a ver, obedece a tu papá en el Señor. Amén, sí, están los niños, ¿no? Ya afuera. Pero esto abarca a los que tienen 16, 18, 20. Si siguen viviendo en la casa de los papás, también los abarca a ellos. Eso es una cosa que quiero considerar en cuanto a lo que tiene que ver con esta palabra hijos, teknon. Pero hay otra cosa que hay que considerar. Y es que estos hijos son considerados parte de la iglesia. Las epístolas, incluida esta, la epístola a los Efesios, eran leídas a toda la iglesia. De hecho, para el que se preguntaba, ¿y por qué tenemos estos libros en la Biblia? Bueno, esos libros los tenemos en la Biblia porque se iban leyendo las cartas en las iglesias y se leían y se explicaban también. Así como lo que estamos haciendo ahorita, es el formato, digamos, más antiguo. Se leía, ahorita hemos leído Efesios del 1 hasta ahorita el capítulo 5 y estamos iniciando el capítulo 6. Se lee y se da una explicación, una aplicación. Al final terminamos adorando a Dios. Esa es la liturgia que nosotros tenemos. Y así era en un principio. Se leían las epístolas que Pablo enviaba y aquellas que tenían, digamos, mayor aceptación o que tenían como un impacto en las iglesias, pues se iban quedando hasta que ya quedaron totalmente, finalmente, en el canon bíblico. Pero decía que las epístolas eran leídas a las iglesias, así que aquí tenemos a Pablo hablándonos a la iglesia y les habla ahora a los hijos. Y si esos hijos estaban allí en la iglesia, o si Pablo se estaba dirigiendo a esos hijos, es porque estaban allí en la reunión, escuchando. O sea, no es que les iban a dar el mensaje, sino estaban allí. Esto nos demuestra que desde el principio la iglesia no estuvo pensado como un conjunto de compartimientos aislados, sino como un solo cuerpo donde todas las generaciones caminan bajo la misma instrucción. De hecho, cuando hay una instrucción diferente, es en donde se pudre todo, como dicen. Iglesias en donde la iglesia va bien, va caminando, pero por allá le sueltan a alguien ahí, los jóvenes, y termina enseñándoles quién sabe qué cosa, ¿no? Usted ha oído esas historias de terror, en donde ya se está enseñando una cosa acá y por allá a los jóvenes se les está enseñando otra cosa que nada que ver y después termina siendo aquello, ¿para qué te cuento, no? Sin embargo, vemos cómo no eran islas, sino que era un solo cuerpo, caminando todas bajo una misma instrucción. Ahora, esto no significa que esté mal, que hayan espacios donde los más pequeños, los adolescentes, los jóvenes, reciban enseñanza adaptada a su edad, pero siempre y cuando esté alineada con la palabra de Dios y con la visión, por decirlo así, de toda la iglesia. Pero una cosa es adaptar el lenguaje y la forma para transmitir el mensaje, y otra cosa es desconectarlos de la vida de la iglesia. Por eso, por si alguien se lo preguntaba, no tenemos aquí instrucción en inglés, porque si no estaríamos desconectando a esa otra generación de la enseñanza general, de la enseñanza de esta iglesia, y cuando nosotros nos pongamos viejitos, pues esto se va a convertir en una iglesia en inglés, y después se van a ir a una iglesia en inglés más grande, y eso se acabó. Eso es el porqué, si usted se lo preguntaba, y además, otro porqué es para que ustedes como padres puedan continuar la instrucción que se les da acá en idioma español a sus hijos y así el círculo se cierra. Aquí vemos entonces que ningún grupo vive al margen del cuerpo. Ningún grupo de la iglesia vive al margen del cuerpo. Los hijos forman parte de la congregación y por eso el pastor, como Pablo le dijo a Timoteo, con los jóvenes llévate así, con las jovencitas llévate así, y así con las ancianas, con los ancianos. El pastor tiene acceso a toda la congregación para instruirlos, para exhortarlos, para acompañarlos, entendiendo que, hablando de los hijos, esa generación está creciendo y va a ser esta la que continúe con la obra. Así que los jóvenes que son creyentes, que ya recibieron a Jesús en su corazón como su Salvador, bueno, pues ya son miembros de la iglesia. Y aquellos que aún no lo son, pues nuestro anhelo y nuestro objetivo es que lo sean,
que crean en el Señor, que escuchen y que reciban el Evangelio y que después se integren plenamente a la vida y a la membresía de la iglesia. Porque Pablo ya nos dejó claro algo a lo largo de esta carta, en lo que hemos visto, que hay un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor, que está formando a su pueblo generación tras generación tras generación, y mi oración y mi anhelo es que esto continúe generaciones más adelante. Acabo de estar con nuestros pastores en estos días y bueno, vemos la obra de Dios en sus vidas, pero también vemos los años, ¿verdad? Que aunque, ¿verdad?, el pastor acaba de cumplir 70, decía, ¿no? Y dices tú, bueno, los años no pasan en vano, pero por otro lado, aunque vemos que van creciendo en edad y el pastor no tiene problema en decir, ¿cuántos años me faltarán? Pues no muchos seguramente, ¿verdad? Es realista el asunto, pero por otro lado vemos el alcance que ha habido en la obra de Dios que ha hecho en la vida de nuestros pastores y en el ministerio que les ha dado, y siendo nosotros parte de esa estafeta que vamos recibiendo y que vamos después entregando a otros. Eso es lo que se ha visto a lo largo desde la fundación de la iglesia. Bueno, después de identificar a quienes se dirige Pablo, ahora entra al qué. ¿Cuál es el mandato que se les da a estos hijos? Que ya vimos la edad, ya vimos que eran parte de la iglesia, que estaban allí escuchando, así como todos. A ellos se les recuerda que deben obedecer. Diga, obedecer. Ya le está diciendo al hijo, obedecer. Y él le sacó el aire aquí, ¿no? Bueno, esa no es una idea cultural o un modelo familiar particular. Vemos cómo la obediencia está ligada a un principio más amplio que la Escritura establece con claridad. Y es que es Dios quien pone a las autoridades. A lo mejor no nos gusta decirlo, no nos gusta aceptarlo, pero está allí. En Romanos capítulo 13, cuando Pablo habló acerca de las autoridades civiles, y no fue Pablo, sino que fue el Espíritu Santo inspirando a Pablo a escribir, hablaba acerca de las autoridades terrenales, civiles. Bueno, allí habló de eso, de que pues, son puestas por Dios. Pero desde mucho antes, en un espacio más cercano se ve la autoridad, y es en el hogar, es lo que estamos viendo. La primera autoridad que Dios establece en la vida de un ser humano no es el gobierno, La primera autoridad que el Señor establece tampoco es la escuela, ni el trabajo, son los padres. Por eso cuando Pablo exhorta a los hijos a obedecer a sus padres, no está promoviéndolo por capricho humano o por su tradición. Está afirmando que la obediencia al orden que Dios estableció es en última instancia obediencia a Dios mismo. Si tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios puso a los padres como autoridad. Y es allí en donde se forma el corazón para entender que no somos autónomos. Allí en el hogar, en la relación entre los hijos y los padres, los hijos entienden que no son autónomos, es decir, que no hacen lo que quieren, que no viven sin límites. Es en el hogar en donde aprenden esto a través de los padres. Es en donde aprenden que su vida debe estar bajo el señorío de Dios. Ahí, en el hogar, debe de aprenderse todo esto. Por eso Pablo puede decir con toda claridad que obedecer a los padres es hacerlo en el Señor. Esto nos dice que no es una obediencia a ciegas, no es una obediencia desligada de la fe, sino una obediencia que reconoce que Dios está usando esa autoridad de los padres para formar, para cuidar, para dirigir. Y aquí el Evangelio vemos cómo aterriza en lo cotidiano. Si el Evangelio no funciona en la casa, no es Evangelio. ¿Te acuerdas ese refrán que dijo un pastor por ahí? La fe no solo se vive en lo que cantamos o en la confesión de fe que tenemos, lo cual es muy bueno también, sino en cómo respondemos a la autoridad que Dios puso inmediatamente hacia nosotros. Dice la palabra, porque esto es justo. Obedezcan, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y con esto nos recuerda que la obediencia de los hijos a sus padres no es un mandato para creyentes, no es una regla interna en la iglesia únicamente, es algo que corresponde al orden justo de Dios, al orden que Dios estableció para la humanidad. Hay reglas de Dios que aplican para todos, para toda la humanidad. Que las obedezcan, esa es otra cosa, ¿no?
pero esto lo abarca a todos, no solo a los que somos parte de la iglesia, a los que somos hijos de Dios, sino a toda la raza humana. La palabra que Pablo usa apunta a lo que es correcto, esa palabra justo. Apunta a lo que es correcto, a lo que es apropiado, a lo que es coherente con el diseño de Dios. Así lo diseñó Dios. El hijo pudiera preguntar, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? La respuesta es, porque así lo diseñó Dios, así ha sido siempre. En otras palabras, obedecer a los padres no es una carga impuesta, sino una respuesta que encaja con la manera en que Dios creó a la familia, con la manera en la que Dios creó a la sociedad. Así fue como Dios lo diseñó. Por eso este principio es reconocido incluso fuera del contexto cristiano. En cualquier religión se espera que los hijos obedezcan a los padres. ¿Por qué será? Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y su justicia está en nuestro corazón. Por eso dice, porque eso es justo. Hay rasgos que son rasgos del carácter de Dios que están intrínsecos en el hombre. Por ejemplo, cuando hay una injusticia y le roban algo a alguien, en cualquier persona de cualquier religión, aunque sea ateo, algo se activa en la persona y dice, ay, se molesta porque hay una injusticia que se está cometiendo a una persona. ¿Por qué ocurre eso? Porque esa persona lleva la imagen de Dios. Aunque no haya creído en Dios, fue creado a imagen y a semejanza y lleva esa imagen de Dios. La justicia de Dios se manifiesta allí en esa persona. Y así podemos ver también esto de lo que estamos hablando, que es la obediencia de los hijos hacia los padres. Cuando la obediencia se pierde en casa, el desorden no tarda en manifestarse en otros niveles de la vida. Si no se fomenta la obediencia de los hijos hacia los padres en la casa, después no tarda en manifestarse en los demás niveles de la vida. Por algo cuando habló Pablo también en 2 Timoteo acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, una de las características que mencionó fue que serían desobedientes a los padres. Eso está en 2 Timoteo 3, versículo 2. Entonces Pablo no apela primeramente a la emoción, sino al entendimiento. Porque vaya que los hijos mueven nuestras emociones, ¿verdad que sí? A veces para bien, a veces para mal. Pero cuando son chiquitos nos duelen las emociones y decimos, ¡ay, qué bonito! Todavía ves las fotos de tus niños chiquitos y, ¡ay, qué bonito! Mira, qué bonita. Ves a tus hijos, ¿no? Mueven nuestras emociones, pero Pablo está yendo por encima de las emociones. Está yendo al entendimiento. Porque a veces las emociones como que nublan el entendimiento y terminamos pues desobedeciendo a los padres, hablando de los hijos. Obedecer a los padres es justo. ¿Por qué? Porque se alinea con el orden que Dios estableció para todos. Y desde aquí Pablo nos va a llevar a algo todavía más profundo. No solo a obedecer, sino a honrar, lo cual involucra no solo las acciones, sino el corazón. Hacia allá vamos. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí Pablo está citando la ley, como todo buen rabino, citando la escritura. El introducir el concepto de honra lo está conectando con la obediencia. Entonces, honra y obediencia y honra van de la mano. El enfoque no está en una instrucción puntual, sino en una actitud del corazón. Porque se puede obedecer de mala gana, ¿cierto? ¿Conoces a personas así? Está bien, lo voy a hacer, lo haces de mala gana. Pero se hizo, ¿no? Pero aquí el Señor está yendo más allá, a la actitud del corazón. ¿Qué es honrar? Bueno, honrar implica reconocer valor, dar peso, tratar con respeto y consideración a quienes Dios usó para darnos vida y formación. Mientras la obediencia se vive de manera muy clara cuando el hijo está bajo la autoridad del hogar, la honra no se limita a esta etapa, sigue toda la vida. Y aquí ya estoy hablando de cuando los hijos salen del hogar, que dejan a padre y a madre para unirse a su mujer y hacer su propia familia, una sola carne, con su esposa y sus hijos. Ahí la honra continúa. Ahí ya la obediencia no es igual, porque ya no viven en el mismo hogar. O sea, puede estar la mamá ahí, recoge esto que está tirado, pues ya no está el hijo. ¿Me explico? El hijo ya está en su casa, ya está haciendo su familia, pero la honra es algo que continúa. Y nota que es algo que no comenzó allí, sino que siempre estuvo allí y debió estar allí. Mientras la obediencia dije que se vive cuando el hijo está dentro del hogar, la honra se extiende y eso es de lo que estamos hablando. No sé si tú has escuchado o has dicho estas palabras. Ya me quiero ir de la casa de mis papás para hacer lo que yo quiera.
Estoy hablando a los hijos ahorita. No hallo la hora para cumplir los 18 para ya irme de la casa de mis papás. Pues tómala, ya te dije que no es a los 18. Es cuando te cases. Pero a lo mejor lo has dicho, lo has pensado, yo ya me quiero ir para hacer lo que yo quiera. Bueno, allí tienes el ejemplo de alguien que puede estar obedeciendo, porque a lo mejor sí obedece a los papás, pero dentro está diciendo, ojalá ya me vaya de mi casa. Tienes a alguien que puede estar obedeciendo, pero no honrando, porque recuerda que honra es reconocer valor, dar peso, tratar con respeto y consideración, en este caso a los padres. Por eso Pablo no presenta la honra como algo opcional o como una recomendación cultural, sino como un mandato. ¿Sí? Está ahí leyendo la Escritura diciendo, honra a tu padre y a tu madre. No dice si quieres, honra a tu padre y a tu madre. Si te parece bien, si va con tu personalidad, si te identificas con ello. No, es un mandato que atraviesa todas las etapas del crecimiento. Va desde pequeños hasta arriba, hasta que ya seamos viejos ya. Y aquí podemos aplicar la honra en 2 etapas de la vida. Primero, la honra dentro del hogar. Mientras el hijo vive en la casa, la honra se expresa de manera concreta a través de la obediencia. ¿Sí? Tú estás honrando a tus padres cuando los obedeces, pero también debes de asegurarte que cuando los obedeces, los honres. O sea, que sea algo que nace del corazón, que sea algo de, ok, lo voy a hacer porque amo a mis padres, porque estoy agradecido, primero porque me dieron la vida, segundo porque me mantienen, tercero porque me aman y además porque soy hijo de Dios. Si pudiera dar más ejemplos, ¿no? Entonces ya no solamente estoy haciendo esa acción, sino que está surgiendo desde la honra, no como un acto mecánico, sino como una respuesta que va formando el corazón. Porque cuando tú te vas acostumbrando a honrar y obedecer, a obedecer honrando, cuando tú te vas acostumbrando a eso, tu corazón se va formando así. Y eso trae bendición, ahorita lo vamos a ver. Entonces, obedecer y honrar van de la mano. La obediencia ayuda a moldear el carácter, a reconocer límites, a entender que la vida no gira alrededor de uno mismo. ¿Sí? Los hijos, cuando ustedes están obedeciendo, están desintoxicándose de este pecado que llevamos dentro, que es pensar que el mundo gira alrededor de nosotros, que es pensar que no tenemos límites, que podemos hacer lo que queramos, que es pensar que, bueno, nosotros podemos hacer lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando nosotros obedecemos y honramos, esto se va deshaciendo, nuestro carácter se va formando. Y Dios utiliza ese tiempo mientras que estás dentro del hogar para formar, para corregir, para prepararte para responsabilidades mayores. Por eso, obedecer en casa no es una pérdida de libertad, sino parte del cuidado de Dios. Ahora, esto es dentro del hogar. Ahora, fuera del hogar, esta es una responsabilidad que no se cancela. Cuando el hijo deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, la relación sí cambia en un sentido. Esa obediencia cotidiana pues ya no está ahí, ya no es la misma, pero la honra permanece. Eso que se aprendió desde pequeño a honrar, permanece. En su momento, el Señor Jesús, quien por cierto dice la palabra que estaba sujeto a sus padres, eso es lo que dice la palabra, pero Él en su momento confrontó una distorsión muy seria, ya que algunos de los judíos apelaban a algo llamado corbán, lo cual era una práctica a través de la cual una persona declaraba que sus bienes estaban consagrados a Dios. Ellos decían este ritual y decían, bueno, todo lo que yo tengo y todo lo que yo gane es mi ofrenda a Jehová, está consagrado al Señor. Suena espiritual, ¿verdad? Suena bien, ¿no? Sí, todo te pertenece, Señor. Pero en la práctica, muchos usaban esta declaración de corbán para no ayudar a sus padres, ya cuando ellos eran adultos, mayores. Y ellos decían, ni modo, papá, no te puedo ayudar porque todo lo que yo tengo, pues es mi ofrenda al Señor. Ya está separado para el Señor, ya es corbán. Así que, sorry, ahí te rascas a ver cómo puedes. Y el Señor Jesús, conociendo esta práctica, los confrontó y reprobó la práctica esta. Y les dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y esto, bueno, está dentro de un contexto cuando ellos llegaron a acusar a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos, o se pusieron muy acá. Y entonces el Señor les saca sus trapitos al sol y les dice, ustedes se desentienden de sus padres.
Ustedes invalidan la palabra de Dios. ¿A qué palabra de Dios se estaba refiriendo? Honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes con su tradición del Corbán están invalidando esa palabra de Dios que está ahí. Entonces salieron bien surtidos los pobres, ¿no? Vemos cómo la fe nunca fue diseñada para servir como excusa que evade responsabilidades familiares. Es lo que estaba haciendo Jesús allí. Honrar fuera del hogar, ¿cómo se expresa? ¿Cómo honra a un hijo que ya salió del hogar? Se expresa con respeto, se expresa con cuidado, se expresa con atención, con disposición a responder cuando hay necesidad y cuando no también. Porque si sales a comer y eres de los que pues, tú pagas lo tuyo, papá, oye, no, espérate, págalo de tus padres. No, pero es que ellos trabajan, no le hace, pero no seas, hay que ser generosos, ¿verdad? Sobre todo con tus padres. Esa es una manera de honrar únicamente. Una forma de tantas maneras en las que podemos honrar a aquellos que ya salimos del hogar paterno. Así que mantener juntas la idea de la obediencia y la honra es sumamente importante. ¿Por qué? Porque revelan un corazón alineado con el orden de Dios. Dios desea que le obedezcamos, pero que le honremos también. Que le honremos obedeciéndole. Y desde aquí Pablo nos lleva a la promesa que acompaña este mandamiento. No solo como un beneficio individual, sino como una bendición que va alcanzando a las generaciones. ¿Tú has oído de las maldiciones generacionales? ¿Sí has oído de las maldiciones generacionales? Pues yo le voy a hablar de las bendiciones generacionales aquí, porque eso habla la palabra. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este discurso que le está dando, este mandato que le está dando a los hijos, a los que están todavía dentro del hogar y a los que están fuera, a todos, trae una bendición para aquel que lo obedece, para aquel que sigue este mandamiento de la palabra. No lo deja este mandamiento solo como una instrucción, sino que les recuerda a los hijos que viene acompañado de una promesa. Dios no manda por mandar. No está así como que, ¿qué hago? Pues lo voy a mandar a hacer esto. No, Él no manda por mandar. Cuando Él establece una orden, también revela el fruto que ese orden produce. Esto se ve por toda la Biblia. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que hay mandamientos de Dios que vienen con promesas. Y si tú obedecieres, serás bendecido y las bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Habla Dios de bendiciones que vienen como consecuencia a la obediencia. En Proverbios, por ejemplo, vemos repetida una y otra vez que escuchar el consejo, que aceptar la corrección, que caminar bajo autoridad trae sabiduría y trae vida. Por ejemplo, Proverbios 3, del 1 al 2. Proverbios capítulo 3, del 1 al 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, la idea no es que obedecer sea una fórmula mágica para evitar problemas. No es, si yo obedezco, ya no voy a tener problemas. No, sino que caminar dentro del orden de Dios produce vida, produce estabilidad, produce paz. Piénsalo así. Un niño que aprende a escuchar en su casa, que aprende a escuchar ahí a sus padres y que es obediente y que honra a sus padres, cuando pasa a la escuela, cuando ya va a la escuela, ¿qué crees? Obedece en la escuela. Es un niño obediente en la escuela. Por eso a veces, mi esposa que es maestra, y es una práctica que se hace, cuando hay un niño desobediente en la escuela, uno pregunta a los padres, se llama a los padres, ¿cómo es el niño en la casa? ¿Verdad? ¿Es desobediente? No, en la casa es bien obediente, entonces ¿por qué aquí es desobediente? ¿No? Como que algo no cuadra, pero por lo general cuando es obediente en la casa, cuando aprende a honrar y obedecer, en la escuela es un niño que obedece también. Y como resultado, pues le va bien en la escuela. Y como resultado, le va bien en la vida. Por otro lado, un joven que aprende a respetar límites en el hogar, o sea, cuando ese niño crece y en su hogar comienza a respetar los límites que sus padres le ponen, es alguien que va a saber respetar esos límites en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el noviazgo. Es alguien que va a saber respetar los límites, se va a esperar, que va a ser una persona respetuosa, va a ser alguien que va a respetar los límites en el trabajo y como resultado le va a ir bien. ¿Te fijas? Ahí está la promesa, ahí está la bendición. Cuando Pablo dice para que te vaya bien,
De nuevo, no está prometiendo una vida sin conflictos. Está hablando de una vida que empieza a funcionar conforme al diseño de Dios. Así que si tú estás siguiendo esto, si tú estás obedeciendo y honrando a tus padres, te estás trayendo bendición a ti mismo. Obviamente les estás evitando vergüenzas a tus padres y dolor a tus padres, pero también te estás trayendo bendición a ti mismo. Estás formando tu carácter y estás garantizándote el éxito en la vida. Ahora, todos hemos visto lo contrario. Personas muy capaces, muy inteligentes, muy trabajadoras, con doctorados quizás, pero que nunca aprendieron a someterse a nadie. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Causa problemas en las relaciones, causa problemas en el trabajo, causa problemas en la iglesia. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Te fijas cómo entonces aquel que aprende a obedecer a sus padres, en el momento puede que te cause y te choque un poquito y digas, ay, pero poco a poco te vas ejercitando en la obediencia y en la honra, y eso va a traer bendición a tu vida, va a traer bendición a tu trabajo, en la iglesia, en todos los ámbitos. Entonces, que te vaya bien no es ausencia de problemas, pero sí, obedecer y honrar evita muchos problemas a la larga. Cuando te formas este hábito, te evita muchos problemas y también te provee la sabiduría para enfrentar cualquier problema que llegue a enfrentarse o a aparecer por ahí. Entonces, cuando Pablo habla de larga vida sobre la tierra, que es lo que viene después, no está prometiendo simplemente más años de existencia individual, que lo incluye, puede ser, pero va más allá. Habla de una vida que se sostiene, una vida que no se desgasta prematuramente por el desorden, porque el desorden desgasta. En la Escritura, la deshonra a los padres aparece una y otra vez como una señal de una sociedad que ya se perdió, que ya perdió el rumbo. Esto porque cuando la honra se rompe en casa, se rompe uno de los pilares que sostiene la vida comunitaria. Por eso las sociedades están como están, porque la obediencia, la honra a los padres es algo que parece que suena como pasado de moda, ¿no? Es algo como que no se promueve en redes, no se promueve en juegos, no se promueve en películas. Es algo retrógrado, así lo ven algunos. Es más bien, ¿qué es lo que te enseña? No, tú haz lo que quieras, sé tú, así como tú eres, sé feliz y cosas como estas, ¿no? No oigas a tus padres. Es algo que se ha repetido en diferentes presentaciones generación tras generación. Por eso hoy vemos tanta inestabilidad. Una generación que a los 18 años se considera independiente en sus decisiones, mientras que sigue viviendo bajo el techo de sus padres, mientras sigue consumiendo el agua que pagan sus padres, mientras sigue encendiendo la luz, la energía que pagan sus padres, mientras se sigue conectando al wifi que pagan sus padres, mientras se sigue comiendo la comida que le hacen sus padres y todavía dice, uy, eso no me gusta. Esa es inestabilidad. Muchos 18 años, yo soy mayor de edad, pero mira, todavía sigue siendo dependiente. Estamos en una generación, o viendo una generación que reclama derechos de adulto, pero evita responsabilidades. Y que si llega a ganar algo, a obtener algún tipo de recurso, lo usa solo para sí mismo. Esto es mío, yo me lo gané, pero me sigo conectando a tu internet. Me sigo tomando tu agua, me sigo conectando a tu electricidad, pero yo ya gané y ya traigo los nuevos Jordans que me gané con mi trabajo. Ese estilo de vida no produce larga vida. Lo que produce es desgaste, produce relaciones rotas, produce confusión, porque tarde o temprano este joven que trabaja solo para sí mientras toma ventaja de lo que sus padres le dan, tarde o temprano sale a la realidad. Y se da cuenta que los $300 que se gastó en unos Jordans, que era lo que ganaba, no le va a alcanzar para pagar una renta, agua, luz, wifi, etc. ¿Y qué va a terminar haciendo? Bueno, por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tantos caminos fáciles y cosas como estas. Y una vida construida sin honra difícilmente se sostiene con el tiempo. En cambio, cuando los hijos aprenden a honrar a sus padres, se forma algo distinto.
Se forma una manera de vivir que cuida los vínculos, que asume responsabilidades y que piensa más del momento presente. Eso, en el sentido bíblico, es larga vida. A eso se refiere, larga vida en el sentido bíblico. Y esta larga vida, pues alcanza a todo lo que está alrededor. E incluso nos salpica a nosotros, la iglesia, porque la iglesia está formada por familias. Cuando la honra se vive en casa, ¿qué crees que pasa en la congregación? La fe se preserva en la congregación. Una generación que aprende a honrar es una generación que permanece en la fe, que cuida la unidad del cuerpo, que le da continuidad a la obra de Dios. Por esto, todo esto es parte importante. Esta enseñanza es importante que todos la escuchemos, tanto padres como hijos, así como fue importante la del matrimonio. Entonces, hogares estables producen una iglesia firme, y una iglesia firme es el fruto de generaciones que aprendieron a vivir como es digno del Señor. Versículo 4. Ahora va a cambiar de auditorio, de audiencia. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos cómo cambia de destinatario. Después de hablar a los hijos, se dirige a los padres. Pero hay algo interesante aquí, que estudiando esta palabra padres que aparece allí, fíjense que la responsabilidad recae otra vez sobre el varón. O sea que si nos dio duro el Señor el viernes pasado, pues sigue todavía, como que no ha terminado con nosotros, ¿no? Por algo somos el sexo fuerte, dicen, ¿verdad? Entonces recae sobre el varón. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza del hogar. Es el responsable no solo de la esposa, sino de todas las demás bendiciones que están ahí en la casa. Así como vimos en el matrimonio que hay rendición de cuentas del esposo hacia Dios en cuanto a su esposa, ahora vemos cómo también el padre, el esposo, el padre, va a responder delante de Dios por la manera en la que cuidó a sus hijos, por la manera en la que guió, acompañó a sus hijos. Y esto, por supuesto, no minimiza el papel de la madre. Si tú eres madre soltera o tienes un esposo que no es cristiano y que está desentendido de los hijos, no te sientas como que estás excluida. Aquí tú puedes, por supuesto, absorber todo esto. Decía que no minimiza el papel de la madre. De hecho, la Escritura reconoce claramente la influencia de la madre en un hogar donde hay padre y madre. Reconoce la influencia de ella, reconoce la enseñanza de la madre, pero deja claro que el padre no puede renunciar a su responsabilidad. Sobre todo si es un padre que es creyente, si es un padre que se bautizó, es un padre que ha confesado al Señor como su Salvador. Así como en el matrimonio vimos que el esposo responde delante de Dios, aquí vemos que el padre va a dar cuentas por la manera en la que formó a sus hijos. Entonces el padre no solo aparece como proveedor, lo cual siento yo, percibo yo que hasta allí nos da a algunos. No, es que yo me esfuerzo y trabajo muy duro y y llegué cansado del trabajo, estoy frito, no me molesten, tú encárgate de los hijos, ¿cuánto necesitas? Como que esa es la cultura en la que vivimos. Puede ser. En otros casos, el marido trabaja, pero ella también trabaja. Y aún así, a ella le recae la formación de los hijos. ¿Por qué? Porque tú eres la mamá. A mí no me hacen caso, a ti es a la que te hacen caso. Dile a tu mamá, ¿sí? Vemos cómo esto trae daño. Y vemos cómo el Señor nos muestra que el Padre no es solo proveedor, sino formador espiritual. Yo estoy consciente de esta realidad que vivimos. Hay mucho trabajo y poco tiempo, mucho tráfico, poco tiempo. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a la tarea del Padre. La Biblia no cambia. Entonces, pues yo no le puedo hacer enmiendas aquí, decir, bueno, hermanos, vamos a ignorar esto porque hay mucho tráfico y mucho trabajo. No, la palabra nos sigue mostrando cuál es nuestra responsabilidad a los varones. ¿Hay varones acá? Amén. Mira la advertencia que nos hace la palabra a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se ve eso? Porque a lo mejor esto es para los padres, así que hijos, tápense los oídos. No, ellos pueden entender como que no me provoques a ira, es no me hagas enojar. O sea, si me dices que no a algo, no, me está provocando a ira. Si le llamas la atención, me está provocando a ira. Si no me das lo que quiero, me estás provocando a ira. No, eso no es. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se ve esto de provocar a ira? Ahí te va. Esto es para los padres. Aunque obviamente los hijos pueden escuchar, algún día serán padres. Por un lado está el extremo de una autoridad
excesivamente dura. Esto es cuando se corrige sin amor, cuando se corrige sin explicación, ¿sí? Cuando no hay un porqué. No sé si te tocó esos maestros en la escuela, estos de los que somos de Timbiriche para allá, ¿sí? Donde te estabas así platicando lo que sea en la clase, oye, pásame el lápiz, y nomás te llegaba el borradorazo, ¿no? ¿Sí les tocó eso? Algunos jóvenes ni saben. Yo estudié en una escuela de monjas, yo sé de lo que te hablo, ¿sí? Ahí tú veías a las monjitas, pero nos daban el borradorzazo. Y eran buenas, tenían buena puntería, así como de película de karate. Y les regresaba, ¿sí? Nada más salía el humito del gis, así. Y luego tenían torturas peores, que era con una regla de fierro, nos ponían las manos y te daban pues, 30 reglazos en la mano, las monjitas. Aleluya. Hoy eso le llaman maltrato y abuso, pero pues bueno, así nos creamos nosotros, los que somos de Timbiriche, para allá. Pero eso es corregir sin amor. Y peor cuando pues, no se da una explicación, cuando no se investiga. Esas historias que son historias de terror, pero que son reales, de que algunos que llegaba la mamá o el papá y una cachetadiza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo no me porté mal. Pues por si te portas mal. Yo he oído eso. He oído historias como esas. O si no, no eras tú, era el otro, perdón, ya te di, ahí te lo dejo, ¿no? Pónmelo en la cuenta. Los que tenían todos los hijos, como familias de 10 hijos, llegaba, ¿quién fue? No, Petra, Juana, pues a las 2 les daba, ¿no? Eso es corregir sin amor, eso es corregir sin explicación, cuando se humilla, ¿sí? Historias también de padres que iban a donde estaba el muchacho jugando fútbol, iban y lo agarraban de los pelos y lo traían arrastrando y se lo llevaban a la casa, y todos los compañeros ahí riéndose y burlándose. Eso es humillar. Provocar a ira es corregir y no escuchar la explicación de la otra parte. Porque, bueno, escuchaste la acusación del hermanito, pero llegas a hacer justicia según tú y no escuchas a la otra parte. Eso es provocar a ira, eso provoca a ira. O cuando se utilizan frases como, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Tú qué vas a saber si eres un niño? Soy tu padre y te callas. Ese tipo de frases provocan a ira a los hijos. Ese tipo de trato no forma a los hijos, lo que hace es lastimarlos. Lo que hace es endurecer su corazón, que es lo que no queremos como padres, que su corazón se endurezca. Pero hay otro extremo igual de dañino. Ahorita te puse el extremo del abuso, ahora se llama abuso, ¿no? Pero está el otro extremo que es igual de dañino, y es el abandono. El padre que provee todo, pero que no escucha. El que no entiende el idioma que habla su hijo, ni se interesa por aprenderlo, tampoco en enseñárselo. O sea, no hay comunicación. Mi hijo tiene todo, pero pues nomás yes, no, ¿qué más? Food, ¿qué más? Hamburger, ¿qué más? Ketchup, una que otra palabra, ¿no? Y ya, pero no hay diálogos. Un diálogo que forme, no hay un diálogo que instruya. Y obviamente muchos se escudan detrás del trabajo para no involucrarse. No tengo mucho trabajo, ahí te va, pero no hay relación, no hay comunicación. Bueno, ambos extremos son malos. Y no porque lo diga yo. O sea, yo aquí no estoy imponiendo mi percepción. Alguien me dijo hace tiempo, ¿no? Es que no estoy de acuerdo con sus percepciones. Bueno, pues estoy tratando de apegarme lo más que puedo a la Biblia, ¿no? Pero yo no estoy diciendo aquí que ambos extremos sean malos simplemente porque sea mi percepción, sino porque no reflejan a Cristo. O sea, aquí yo no estoy ahorita dando tips familiares, tips de familia. No, estamos leyendo la palabra de Dios y estamos buscando ser como Cristo, ¿no? Dice la palabra desde el principio de la epístola, está hablando de que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor, así como Él anduvo en amor. O sea, aquí estamos hablando de imitación a Cristo. Entonces, ambos extremos, tanto el abuso como el abandono, no reflejan al Señor Jesucristo, ¿cierto? No lo reflejan a Él en cómo se relaciona con nosotros. Y además dice el texto que provocan a ira a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es provocar a ira? Provocar a ira es generar en el hijo frustración, una frustración persistente que apaga el ánimo y que endurece el corazón.
Eso de apagar el ánimo es algo que debería llamarnos la atención, ¿no? Porque pareciera que hoy muchos de los jóvenes están así, están con el ánimo caído, están así, viendo para abajo, y hasta se ponen el pelo aquí en la cara algunos, ¿no? Eso refleja cosas, o sea, de verdad no pretendo burlarme de las modas, ¿no? Yo sé que las modas pasan y etcétera, pero hay veces que ese pelo en la cara lo que refleja es: no quiero que vean mi semblante, mis ojos, no quiero ver a nadie, no me interesa nada. Y eso es algo que debería llamarnos la atención como padres. O uno que está metido todo el tiempo en la tablet o en el teléfono, que no quiere levantar su mirada. Eso es algo que refleja eso, frustración persistente, que puede ser responsabilidad de los padres en el sentido de que haya abuso o haya abandono. Es algo también que esto de provocar a ira endurece el corazón. Endurecer el corazón es cuando ya no hay nada que les mueva, no hay nada que les motive. Ya nada más es whatever. Otra forma en la que se desalienta a los hijos es cuando no ven coherencia en nosotros, los padres, creyentes, ni en el matrimonio cristiano. Cuando no ven en sus padres un matrimonio que refleja a Cristo. Por esto, precisamente Pablo habló, antes de hablar a los hijos y a los padres, habló de la institución de Dios, que es el matrimonio. Entonces, cuando los hijos no ven en sus padres un matrimonio que honra a Cristo, que refleja a Cristo, eso por supuesto que les frustra, eso por supuesto que les desalienta, que les desanima. Una madre que es rebelde con su padre, cuando ellos ven eso, a su madre siendo rebelde con su padre, o cuando ven a su padre siendo frío y ausente con su madre, ¿qué crees? Esos padres no tienen peso para criar a sus hijos, no tienen autoridad para amonestarlos y para decirles que obedezcan. O sea, ¿cómo le va a decir una mamá a su hijo: hijo, obedéceme y hónrame, si ella deshonra y desobedece a su esposo? ¿Te fijas? O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en donde el matrimonio no funciona bien, donde la crianza con los hijos no funciona bien y en donde después, ¿qué ocurre? Desconexión. Y ahí te va el iPad nuevo, ahí te va el iPhone nuevo, ahí te va un internet más rápido, ahí te van todos los juegos que quieras. Yo ni me voy a meter ahí en tus juegos, tú juégale, ahí échale ganas. Y tenemos una familia que vive dentro del mismo hogar, pero que está desconectada, separada, disfuncional. Pablo no solo señala lo que no se debe hacer, porque dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino que también nos presenta la alternativa. Y vaya que nos dice: no hagan esto, nos presenta las consecuencias, pero también nos presenta, decía, la alternativa. Dice: sino criadlos. O sea, en lugar de provocarlos a ira, críenlos. ¿Qué es criar? Bueno, criar no solo es controlar la conducta. Ese es el asunto que a veces en donde nos atoramos. Es que mi hijo se porta mal, siéntate y ¡pah!, te va el barazo, ¿no? O lo dejas, pues quién sabe, ahí va a cambiar algún día, a lo mejor va a aprender, quién sabe. Ahí que crezca como la maleza nada más, ¿no? Pero criar no es solo corregir la conducta o controlar la conducta, es formar el corazón del hijo. Eso es criar, formar el corazón, llegar hasta el corazón. Porque ¿de qué sirve que modifiques la conducta si en su corazón está todavía aferrado ahí? Está todavía ahí duro, rebelde. Entonces, criar es formar convicciones. Estoy obedeciendo esto porque mi padre me instruyó y además porque es por mi bien. Eso ya es llegar al corazón. Eso es formar una convicción. Y para llegar ahí hay que razonar con ellos. Hay que escuchar lo que ellos piensan. Hay que guiarlos y hay que explicarles. Así es como Dios lo hace con nosotros, ¿sí o no? Así Dios se relaciona con nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. Veíamos el domingo que le podemos decir cualquier cosa. Señor, me siento frustrado, no alcancé esto que esperaba y no llegó, etc. Bueno, Él nos escucha, pero también nos confronta, ¿sí? Nos dice: mira, esto es así, estás mal en esto. Pero además también nos corrige y además nos acompaña en el proceso en el que nosotros vamos rectificando nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 7, del 1 al 3. Proverbios capítulo 7, versículo 1, dice: hijo mío, guarda mis razones y
y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así es como Dios nos habla. ¿No te parece maravillosa esta manera de cómo Dios se comunica con nosotros? Creo que sería un buen desafío ver esto y dirigirnos hacia nuestros hijos cuando hablemos con ellos. Porque nos encanta, obedece, ¿viste? Obedece y honra. Sí, pero mira, ahora Dios nos está diciendo, tú cría así. Ese es el modelo que el padre está llamado a reflejar en casa. Mis hermanos, criar requiere presencia. Criar requiere tiempo. Por eso, previamente, dijo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Te acuerdan que hablamos del tiempo que pasamos en redes sociales? Bueno, esas horas de screen que pasamos en redes sociales deberíamos de ponerlas en nuestros hijos para criarlos. Requiere presencia, requiere tiempo, la crianza. Ahora, ¿qué es disciplina? Porque también habla criarlos en disciplina. La disciplina bíblica no tiene como fin el castigo en sí mismo o el dolor en sí mismos. He oído que dicen, cuando disciplines a tus hijos, que le duela. Ok, el fin no es que le duela. Ese no es el fin. ¿Sí me entendió? O sea, no estoy diciendo, no corrijas con vara. No. O sea, obviamente va eso. Sí, debería dolerles para que entiendan, ¿no? Para que no se les olvide. Pero ese no es el fin. El dolor, el castigo en sí mismo no es el fin. El fin es que el hijo entienda que obedecer honra a Dios, que obedecer termina bendiciendo su vida. Por eso, por si no sabían, a los que ahí les va disciplina a los hijos 1.0, lo básico, es sí, viene el castigo cuando son pequeños, ¿verdad? Viene el castigo, viene el dolor que se les infringe a ellos, pero después viene lo bueno. Después viene cuando te sientas y le dices, hijo, esto ocurrió porque tú desatendiste esa instrucción que se te dio. Yo ya te había explicado esto y esto y esto, y tú tomaste la decisión de desobedecer lo que yo te dije. Pero ahora, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios por lo que hiciste? Y viene la oración, te aseguras de que el hijo haya entendido que transgredió una ley, que ofendió a sus padres, que deshonró a sus padres. Hay una oración, lo guías al arrepentimiento y lo abrazas. Ese es el fin. O sea, el fin de la disciplina no es la nalgada o el varazo o el cintarazo. El fin de la disciplina es que haya un abrazo de amor y que haya comprensión de aquello que no se atendió en un inicio. Por eso la disciplina también se vive en distintos niveles de la vida. Cuando un niño pequeño no obedece una instrucción que es clara, que se dio claramente, el padre corrige, pero también el padre establece un límite. No solo dice no, sino explica el por qué. No por esto. El objetivo no es que el niño tenga miedo y que diga, no, y el niño está todo así. No, el objetivo no es ese, sino que él empiece a entender, que el niño desde pequeño empiece a entender que hay consecuencias cuando desobedece. Y así es en la vida. Empieza en la casa, pero después sale, maneja un coche y ¿qué pasa? Si se pasa el alto, hay consecuencias. Así es la vida, así funciona. Pero desde la casa, desde el hogar, se forman estas convicciones, se forman esta enseñanza, no por miedo, sino para que aprenda las consecuencias y para que también aprenda que el orden lo protege. Esa luz roja que está ahí, me está deteniendo, me está protegiendo. Hay consecuencias si me la paso y digo, no viene carro, me pasé y te para la patrulla, ¿verdad? Y hay consecuencias, como de ¿qué? 300, ¿cómo cuánto es? 500, ¿no? No están enterados aquí, está bien. Todos puros ciudadanos así ejemplares, muy bien. Pero 135, depende de dónde dice también. Ok, bueno, ya se están confesando, ya se están. Qué bueno. Pero por otro lado, también esa luz roja me está protegiendo a mí. Porque yo a lo mejor vi que no venía nadie, pero ¿qué tal si sí venía? Y viene, es peor eso, ¿no? Un accidente que una multa. Entonces, desde el hogar se enseñan que hay consecuencias, que el orden protege, y a medida que el hijo va creciendo, la disciplina va cambiando. Porque ya el hijo crece y ya ni queda. O sea, le das un barazo y dices, jaja, no me dolió, dice el muchacho, ¿no? No pasa nada. Va cambiando. Implica, ya la disciplina cuando van creciendo, implica permitir
que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Mira, yo ya te enseñé esto. Ahora enfrenta las consecuencias de tus decisiones. ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre acompaña, observa, guía, le ayuda a conectar lo que hizo con lo que ocurrió. O sea, ya, estas son tus consecuencias, pero yo estoy aquí contigo, no para resolverte la vida, pero sí te voy a ayudar a que conectes pues, todo lo que pasó y todo lo que ocurrió, lo que hiciste con lo que ocurrió. Y cuando ya es adolescente, cuando ya es joven, la disciplina se expresa más bien en conversaciones honestas. Es, a ver hijo, ven, vamos a bajarnos del carro y tú y yo vamos a hablar. Ahí se va a quedar la familia, tú y yo vamos a platicar. Necesitamos tener una conversación honesta. Estos van a ser los límites. En ocasiones se tendrán que tomar decisiones difíciles que buscan cuidar su corazón, que buscan cuidar su futuro. Este privilegio que yo te había dado, este ya no va a estar. Ya, lo siento. Con tu actitud, con tu desobediencia, etcétera, tú mismo te privaste de este privilegio. Así que bueno, bye. Así es como se aplica la disciplina ya cuando son jóvenes. Y aquí hay algo muy importante para nosotros los padres. La disciplina requiere firmeza. Ya me estoy adelantando a lo que voy a hablar con los padres, pero está bien, pero ahorita es lo que tocaba ver el día de hoy. La disciplina requiere firmeza. No se puede decir y no cumplir. No se puede decir, te voy a quitar este privilegio y luego no cumplirlo. Eso ya sería dejar de ser firme. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Dios es firme con nosotros. Lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios cumple lo que promete. Oh. Y esa coherencia es parte de cómo nos trata a nosotros al formar nuestro carácter. O sea, Dios forma nuestro carácter y lo hace de manera coherente. Así también el padre, el varón del hogar, al ser firme, al ser consistente, ayuda al hijo a entender que los mandamientos que se dan no son amenazas vacías. O sea, Dios no hace amenazas vacías. También nosotros como padres no debemos de hacer amenazas vacías. O sea, no le digas, no vas a salir con tus amigos, si a la mera hora lo terminas dejando ir, porque eso los confunde. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros los padres, debemos de expresar el cuidado que honra a Dios, que produce bendición en nuestros hijos. Cuando Pablo habla de criar a los hijos en amonestación del Señor, porque también dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no piensa solo en los niños pequeños. Esto va abarcando también a los hijos que ya crecieron, a los que ya toman sus propias decisiones, que ya están estudiando una carrera, que incluso puede que no sean cristianos y que vivan en el hogar. O sea, puede que tú tengas hijos que están en tu hogar y que no son cristianos y dices, pastor, pues ¿cómo le hago ahí? Bueno, ahí también Dios tiene algo que decirte, Dios tiene también que decirnos. Ahí es donde muchos se confunden, porque algunos creen que amar a los hijos es resolverles todo, es evitarles las consecuencias, es siempre rescatarlos de la embarradera que hacen. Algunos creen que eso es amar. Otros piensan que amar es desentenderse y decir, pues ya está grande, él sabrá, y yo guardo silencio. Algunos yo los he oído, pastor, es que ya mi hijo ya está grande. ¿Cuántos años tiene? 17. Ah, pues sí. La amonestación bíblica no va por ninguno de esos extremos, ni del resolverle todo, ni del desentenderse. Amonestar no es controlar la vida del hijo, pero tampoco es abandonar su alma. Hablo también, y recuerda, estoy abarcando también a los hijos que no son cristianos. Es seguir ejerciendo sobre ellos influencia espiritual, aunque ya no sea ese niño al que le amarrabas las agujetas. Es permitir que un hijo enfrente las consecuencias de sus decisiones y eso no significa dejar de hablar con él. O sea, está bien, enfrente las consecuencias, pero voy a hablar contigo también. Significa acompañarlo con verdad, con límites bien definidos, y con una palabra que siempre apunte al corazón, sin quitarle el peso de sus decisiones. Y ahí es en donde entra también este término que se utilizó en el Antiguo Testamento, que es estorbar a los hijos.
Tú tienes hijos ya grandes, que viven todavía en tu hogar, que ya tienen un trabajo, quizás aportan en la casa, debería ser, es lo que se espera. Pero ahí también entra esto de estorbarles, que no es impedirles que vivan, pero sí es impedirles que se destruyan. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, incomodarlos cuando van en una dirección que es peligrosa. Es advertirles cuando el pecado se está normalizando. Sí, ya sé que andas por ahí saliendo con alguien y ya sé que andas, pero eso no está bien. Y mucho menos lo pienses por aquí alguna vez meterte aquí a mi casa a hacer tus cosas. Es advertir. Es no facilitar caminos que sabemos que los van a alejar más de Dios. Y aquí me adelanto un poquito a los temas con los padres. Porque a veces, no sé de dónde sacamos que, a tal edad ya tiene que tener carro. ¿De dónde lo sacamos? ¿Me explico? Porque yo ya no quiero ir. O sea, ya no me quiero incomodar, yo antes le doy un carro. Pero ¿cuántos accidentes hemos visto de padres que le dieron un auto a sus hijos y después se lamentaron? Y dijeron, ¿para qué le di ese auto? Porque era inmaduro, porque se alocó, o a veces, no sé, de pronto se subió con alguien que lo influenció y terminaron mal, o qué sé yo. El punto es de no facilitarles caminos que sabemos que los pueden alejar más de Dios. Puede ser un auto, puede ser permitir una relación, o aplaudirla, consentirla, puede ser un trabajo. Pastor, un trabajo, sí, pues, a ver, ¿cómo te explico? Está muy bien tu hijo viniendo a la iglesia. El pastor, ya le conseguí su trabajo en Chick-fil-A. Y ya no viene a la iglesia, porque está en Chick-fil-A. Ahí, por lo menos pone música cristiana, dice, ¿no? De eso estamos hablando, de estorbar. Elí, el sacerdote, falló en eso, precisamente. En 1 Samuel 3, versículo 13, Dios le dijo a través del profeta, porque sus hijos se han hecho viles y él no los ha estorbado. Eran hombres ya adultos, pero dice la palabra que él debía estorbarlos. O sea, Dios a través del profeta le dice, yo esperaba que tú los estorbaras. No que sacaras el cinto y les dieras a los dos viejotes esos, no, pero que sí los estorbaras, que no les facilitaras los caminos que le alejarían de Dios. Estos ya eran adultos, pero ¿qué hizo Elí? O más bien, ¿qué no hizo? Pues no dijo nada, guardó silencio cuando debía intervenir. No les habló con firmeza cuando era necesario. Y Dios lo reprendió no por amar a sus hijos, sino por no corregirlos. La amonestación del Señor, mis hermanos, no cancela las consecuencias, las encuadra. Le dice al hijo, esto que estás viviendo tiene un sentido. ¿Sí? Cuando el hijo la riega, ya grande, lo que sea, qué sé yo, no quiero dar escenarios para tampoco que nadie se sienta aludido, pero de pronto, estás viviendo esto, ok, esto que estás viviendo tiene un sentido, hijo, y yo creo que es Dios llamándote al arrepentimiento. Este auto que chocaste, qué sé yo, Dios te está llamando al arrepentimiento, tiene un sentido. Eso es lo que hace un padre creyente con un hijo que no lo es, o con un hijo que anda descarriado. Ya estoy hablando de adultos, ¿sí? Un padre que ama no controla, pero tampoco se queda callado. Hijo, esto es así. Hijo, la palabra de Dios dice esto. Hijo, estoy orando por ti. Hijo, no vayas por ahí. Un padre que ama no manipula, pero tampoco normaliza el pecado. Tampoco dice, pues es que él no es cristiano, así que pues él mete las cheves aquí a la casa. O él llega borracho, o él, etcétera. No. Un padre que ama no manipula al hijo, pero tampoco normaliza el pecado. Un padre que ama no vive la vida por su hijo, pero sí sigue peleando por su corazón, en oración, hablando con él, dando testimonio, lo que hemos visto. Y cuando el padre cristiano está santificándose, cuando el padre cristiano está llenándose del Espíritu, mis hermanos, cada vez más va poniendo un ejemplo y va viendo, oye, mi padre está realmente creciendo en su vida espiritual. Mi padre y mi madre están creciendo en su matrimonio. Y todo eso son semillas que van quedando sembradas en los corazones de nuestros hijos, hablando ya de los hijos adultos en este punto. Para concluir, a lo largo de esta carta hemos visto que Pablo no nos llamó primero a hacer cosas. En el principio de la epístola nos recordó quiénes somos en Cristo. O
sea, la epístola no comienza en el capítulo 5. Maridos, amen a sus mujeres, ¿no? O hijos a los padres. No, esto ya es al final. Comenzó primero hablando de quiénes somos en Cristo. Y ahora entendemos algo importante. Todo ese llamado que nosotros recibimos en el Señor se pone a prueba en casa. Porque el hogar es el espacio en donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en práctica. Allí en el hogar se revela si realmente estamos andando como es digno del Señor. Por eso Pablo no ve el hogar como un tema secundario, sino como una pieza clave del andar cristiano. De nuevo, por eso cuando habla requisitos de obispos y ancianos, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, para el Señor es importante también nuestra familia, es muy importante, es el primer espacio, escenario en donde nosotros manifestamos nuestra fe, en donde manifestamos qué tan llenos del Espíritu. Y algo muy importante, precisamente hablando de la llenura del Espíritu, nada de lo que hemos visto en esta sección se puede vivir en la carne. No se puede, la esposa someterse a su esposo si anda en la carne. Imposible, ¿eh? O sea, ni lo intentes. Por eso el paso anterior es llénate del Espíritu. No puede el esposo amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella si anda en la carne. Fracasará ridículamente. Por eso hay que llenarse del Espíritu. No pueden los hijos obedecer y honrar a sus padres de corazón si no están llenos del Espíritu. No pueden los padres criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, estorbarlos y todo esto si andan en la carne. Por esto quedamos ante esta, ay pastor, hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Hay que administrar nuestro tiempo de tal manera que no se nos escape en cosas que son vanas, en cosas que son huecas, en cosas que a lo mejor sí nos hace reír el reel, pero ya, no nos dejó nada. Y ya se nos fue otra media hora y otra hora y ahí estamos, porque eso es adictivo. Eso libera dopamina y estás ahí dándole y dándole, porque es sin fin, no tiene fin. Puedes estar horas ahí rascándole a los reels y siguen saliendo y ya se te fue 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Y tus hijos? ¿Quién sabe? Por eso el Señor nos deja este desafío a nosotros. Pablo, antes de hablarnos del hogar, nos recordó que somos luz en el Señor. Nos recordó que ya no andamos en tinieblas, sino como hijos de luz, que andamos de día, no como los que caminan a oscuras, que no conocen a Cristo. Ellos no tienen luz. Ellos están a oscuras criando o mal criando a sus hijos en una relación matrimonial que más bien parece como no sé, amigos con derechos, algo raro ahí. Pero todo lo que Dios nos pide aquí sería imposible sin esa nueva identidad que ya tenemos tú y yo. Es posible cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Así que hermanos, cuando el Evangelio se vive en casa, no solo bendice a la familia, sino que bendice también a la iglesia. La fe se transmite, la enseñanza no se pierde, las generaciones no quedan desconectadas y una iglesia saludable no se construye solo desde el púlpito. Esto es una parte, sino desde los hogares. O sea, esta enseñanza se ha de dispersar después en el hogar, de vivirse en el hogar. Ahí se forma una generación que entiende autoridad, que entiende responsabilidad, que entiende servicio. Y es donde enseñamos a nuestros hijos y le decimos, hijo, mira, si tú ves que tu mamá viene con las bolsas del mandado, pon atención. Si oyes el carro que ya viene y se van a bajar las bolsas, bueno, ve y corre y sirve. Así es como nosotros estamos enseñando a servir a nuestros hijos desde el hogar. Y esto nos llevará hasta que dejen el hogar. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Y vamos a hacer algo especial. Algo que el Señor ponía en mi corazón es que podamos juntarnos con nuestros hijos si están allí contigo. Está tu hijo, tu hija. Que puedas abrazarlo y que puedas orar por él, por ella. Que el hijo ore por el papá, la mamá. Que los papás oren por los hijos. Queremos también aprovechar esta oportunidad y este tema que el Señor nos habló el día de hoy, para poder bendecirnos unos a otros en este círculo familiar, con nuestros hijos, esas saetas, esos dones que Dios nos dio. Y que puedas hablar con el Señor
y bendecirlo, bendecir a tu hijo, a tu hija. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por instruirnos, gracias, Padre, porque tú tienes una palabra para nosotros en cada área de nuestra vida. Pero inicias por nuestro círculo más cercano, que son nuestra esposa, nuestros hijos. Padre, anhelamos que nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos hereden esta fe que nosotros hemos abrazado en ti, que ellos continúen, Padre, con la obra que tú has iniciado acá y que podamos ver nuevas familias que han abrazado estos principios, que tienen estas convicciones. Guarda del mal, Señor, a cada joven que está aquí, a cada adolescente, joven. Guárdalos de él, la vanagloria de la vida, de los deseos de este mundo, del enemigo. Señor, tú vas a seguirnos hablando en esta epístola ahora, ponernos la armadura de la fe, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que habitan en las regiones celestes. Y ciertamente este adversario está buscando matar, robar, destruir a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestros matrimonios. Pero nosotros hemos vencido. Dice tu palabra, que nosotros, al haber creído en ti, hemos vencido. Pero queremos, Señor, apropiarnos de esa victoria y luchar, batallar desde la victoria en ti, no dejando que las cosas pasen, sino poder así, Señor, arrebatar aquello que el diablo quiera quitarnos, quitárselo a nosotros. No permitir que toque a nuestros hijos a través de filosofías, a través de cosas pervertidas en el internet. No permitir que toque a nuestras hijas a través de hombres que les hablan palabras bonitas mientras que nosotros no lo hacemos. Señor, sigue despertándonos, síguenos hablándonos. Queremos andar como de día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Habla con él, hermano. Tú eres nuestro deseo, Señor. Queremos agradecerte a ti. Hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y buscarte a ti más y más es nuestro deseo, Señor. Quiero buscarte a ti con
atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamemos juntos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantarán. Proclamaremos de tu verdad. Una vez más, escucha, pueblo mío. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Cántalo en tu corazón. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantarán. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos